¿Qué diferencia hay entre el hombre y el animal? Bueno, el hombre hace mucho tiempo era animal también. Esto es muy importante saberlo porque no venimos de otro planeta y somos diferentes. Igual que los animales nos alimentamos, tenemos vista para poder ver las cosas, tenemos una piel que nos separa del entorno, tenemos piernas para ir y volver, caminar, respiramos. En realidad somos seres que pertenecemos a la Tierra, que surgimos de la Tierra. Evolucionamos diferente que algunos animales, porque necesariamente la evolución te hace continuar vivo, preservando la existencia. Entonces es así. El animal maneja sus acciones a través de sus genes, su genética le hace comportarse de una manera. Ahora, hubo una época, hace alrededor de 15.000 años, un poco más, eso no es exacto, el hombre se estaba extinguiendo. Era un animal que no tenía garras, como tienen las fieras para atacar, no tenía colmillos ni fuerza suficiente, tampoco tenía caparazones que lo protegieran, no tenía veneno como tienen las víboras, para poder atacar a otros animales. Se alimentaba de hierbas. Era un animal pacífico que estaba y habitaba en las llanuras. Pero habían llegado al lugar donde vivían ciertas fieras que los estaban exterminando. El animal hombre se había vuelto un ser vulnerable y estaba extinguiéndose. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo quedaron muy pocos hombres sobre la tierra y una tribu o un grupo o una manada, si quieren, de seres humanos que vivía en África, que pudo cambiar la forma de actuar. Y ya no estaba manejado por los genes, sino que empezó a actuar a través de lo que le informaba la parte más externa del cerebro, que era la capa intelectual. Entonces ustedes saben que la última capa en la que se desarrolló el cerebro humano, y es la capa que permite el pensamiento. La razón lo que le permitió es organizar los movimientos para poder resolver lo que se le presentaba. Y luego simplemente la supervivencia. Esta supervivencia la resolvió a través justamente de la razón y dejó de actuar de manera que sus genes fueron las comandadas. Aunque todavía nos quedan algunos comportamientos genéticos, por ejemplo, el niño cuando nace, ustedes fíjense, le pone el dedo y agarra la barra, la capacidad de respirar, la capacidad de succionar el niño, acostumbrado millones de años, calculen que hace 2 millones y medio de años que existe el hombre sobre la Tierra. Entonces, en mucho tiempo nosotros percibimos esta era actual, pero en realidad nosotros somos la última camada de seres vivos respecto a lo que serían los humanos. Y lo que observamos es que el hombre, a partir de haber desarrollado la razón y haber resuelto a través de la razón, sobrevivió. La razón te permite hacer. La razón te permite encontrar la manera más simple, más fácil y más rápida de resolver los problemas. Fíjense que ustedes llaman inteligente a aquel que resuelve las cosas rápidas, fáciles. Bueno, la inteligencia es esa capacidad que el ser humano tiene, pero lo hace a través de la razón. Anteriormente la razón lo que priorizaba la capacidad de hacer era la fuerza. Aquel que tenía más fuerza, aquel que tenía más resistencia, aquel que tenía mayores condiciones físicas era el que resolvía mejor. Pero cuando aparece la razón, aparece un tema que, si bien resolvió el ser humano la posibilidad de la subsistencia, también le creó un problema. Y es el siguiente. Yo les planteo a ustedes, por ejemplo, qué es hacer lo correcto o lo incorrecto. Probablemente, ¿qué le digo? ¿Qué es lo correcto? Para mí hacer lo correcto es lo que me enseñaron mis papás. Bien. Lo correcto es lo que te enseñan tus papás. Bien. Eso se llama moral. La moral es lo que aprendes. Lo que todos aprendemos a través de la sociedad, a respetar ciertas leyes, todo lo que te enseñan tus papás. Pero lo genético
es lo que te hace hacer lo correcto, no desde el pensamiento, sino desde tu propia determinación como animal. Por ejemplo, lo correcto es que un gato, por ejemplo, se coma pájaro. Con una diría, este pájaro, este gato es incorrecto para ser correcto. Lo correcto es que una laucha se coma el queso. Lo correcto es que un león te coma si dejas a casa, te muerde. Lo correcto, la naturaleza lo hace sin pensar. Y el hombre, para hacer lo correcto, tuvo que empezar a hacer lo incorrecto. Y lo incorrecto lo empezó a hacer a través del pensamiento. Cuando el hombre empezó a pensar, dejó de hacer lo correcto. De lo correcto quizá hubiera sido que terminara muerto, pero al desarrollar esta capacidad de poder elegir lo que más le conviene, es un tema interesante. El hombre, cuando razona, no siempre elegir lo que más te conviene. Yo, por ejemplo, traigo un plato con masa, no sé elegir lo que más te conviene. La que más te gusta, la más rica, la que menos te genera problemas. Todos hacemos lo mismo. El ser humano, a través de hacer lo que te convenía, no es lo correcto. Y entre hacer lo que conviene y hacer lo correcto hay una diferencia importante. Porque el humano, al hacer lo que más le conviene, a veces lo que más le conviene no es lo correcto. Por ejemplo, si al ser humano le conviene contaminar un río, lo contamina. No es correcto. O sea, no hace lo correcto. Mientras los animales hacen lo correcto. Ningún animal te contamina. No. Entonces, el animal, cuando desarrolló la razón, empezó a hacer cosas incorrectas. Empezó a hacer lo que le convenía. Y perdió esta posibilidad. Y fíjense que este último tiempo, en el mundo, pasa que el humano está generando problemas. Rompe el pelo a los bosques, o lo destruye, porque le conviene hacer, por ejemplo, plantar soja en muchos lados, y planta, y le conviene que no estén los llamosques, los rompe, y le conviene cambiar el curso de uno, y lo cambia, y le conviene la conveniencia, mete al hombre en un problema. O sea que quiere decir que la razón metió al hombre en un problema. El hombre dejó de hacerlo correcto. Si bien todos observamos a la naturaleza, y la naturaleza siempre hace lo correcto, el ser humano, a través de la razón, dejó de hacer esto que era tan importante. El problema está que para que esto cambie, que el hombre no se termine la existencia de muchos seres vivos que están pasando en este momento, el hombre debería observar a la naturaleza y tomar de la naturaleza aquello que le sirve para no equivocar el camino y hacer lo que le conviene, sino que hacerlo correcto. Yo creo que el tema fundamental del hombre es volver a hacer lo correcto, que no sería volver a ser animal, sino observar con naturaleza aquello que es correcto, tomarlo para sí y un poco teniendo en cuenta lo que hacen los animales, volver a poder actuar como el animal sí sabe. El hombre tiene a través de la razón la capacidad de resolver las cosas a favor de nosotros, a favor del hombre, sin embargo no lo hace. Un poco eso es la diferencia entre el animal y el hombre, que el animal siempre es el correcto. El hombre va a hacer lo correcto y lo incorrecto. Y en este momento está haciendo lo incorrecto.